Gracias a los organizadores por la invitación y gracias a la audiencia por su interés. Mi participación será un rápido paseo por una de las más importantes comunidades que hay en el mar, poco conocidas para el público general porque no se ven a simple vista. Esta comunidad es la que se denomina plancton. Permítanme recordarles que el plancton, en muy pocas palabras, es una comunidad muy variada y muy numerosa de especies, muy diferentes entre sí, que comparten un espacio y un tiempo común. Se caracterizan además porque al no poseer estructuras natatorias, bien sea cilios, remos, patas articuladas, su lento movimiento y generalmente un pequeño tamaño, estos individuos están a la merced de las corrientes que los desplazan. En el plancton hay organismos que generan su propio alimento, como las plantas terrestres. Son seres autótrofos. Aquí una muy pequeña variedad de formas. Quiero llamar su atención especialmente en el grupo de las diatomeas, que están a este lado, y el grupo de los cocolitofóridos, que están aquí. Esto es debido a su importancia ecológica. Como en la Tierra, hay un grupo de organismos que no pueden producir su alimento y deben consumirlo. Estos comprenden el zooplancton. Puede haber zooplancton herbívoro, como el krill. Algunos copépodos son herbívoros. Hay también zooplancton carnívoro, como estos ketocnatos. Aquí pueden ver un detalle de la cabeza. Y como toda regla tiene su excepción, las medusas nomura son el ejemplo perfecto de que no todo el plancton es pequeño. Pueden alcanzar 60 kilogramos de peso. Hay una larga lista de especies que pasan solo parte de su desarrollo en el plancton y conforman el grupo del mero plancton. Por ejemplo, esta es una larva megalopa de cangrejo, una larva de pez, en este caso un lenguado, un juvenil de langosta, un nauplio de camarón. Aquí en este set pueden observar larvas de bivalvo, por ejemplo chipichipi, una larva de gastrópodo que puede ser un botuto. Aquí abajo pueden ver la larva de un erizo de mar. Y por supuesto los huevos y las larvas de especies importantes como los corales o las esponjas. Prácticamente todo huevo, larva y juvenil de la mayoría de la fauna marina es en algún momento parte del mero plancton. El plancton es importante porque, fundamentalmente, son comida. El fitoplancton es la base de la cadena trófica en el mar, equivalente a las plantas terrestres. Pero las tramas tróficas marinas son mucho más complejas y largas en comparación a las tramas terrestres. Mientras que en la Tierra el hombre aprovecha directamente los niveles bajos de las tramas, por ejemplo, los productores o los consumidores primarios, las vacas, los chivos, los conejos, ¿ok? En el mar aprovecha principalmente los organismos que se encuentran en el quinto nivel, por ejemplo, atunes y peces grandes. Esta longitud de la cadena trófica marina y aunado a que solamente pasa el 10% de la energía de un nivel a otro, bien sea en las tramas marinas como en las terrestres, cualquier perturbación las hace sensibles, especialmente sensibles a cualquier perturbación en los niveles inferiores de las tramas. Como toda planta, el fitoplancton produce oxígeno como un subproducto durante la fotosíntesis. Al ser muchos y cubrir grandes extensiones, producen mucho oxígeno. Las investigaciones más recientes dicen que el fitoplancton es responsable de entre el 70 al 80% del oxígeno presente en la atmósfera. El fitoplancton ocurre en todo el mar. Si las condiciones son óptimas, surge un bloom o afloramiento de fitoplancton. Esta es una imagen satelital tomada por el Landsat 8 al sur de las Islas Británicas el 23 de junio de este año. Como pueden observar aquí hay una gran mancha blanca, ¿okay? Se cree que está compuesta principalmente por cocolitofóridos por el color y tiene una extensión aproximada de unos 800 kilómetros cuadrados. Al norte pueden observar una mancha verde que puede ser de diatomeas, y una tercera mancha blanca, ¿okay? Que es nuevamente de cocolitofóridos. Además, tienen la capacidad de influenciar en el clima. El dióxido de carbono de la atmósfera es aprovechado para la fotosíntesis y para construir el exoesqueleto carbonatado. Parte de este carbono usado precipita al fondo oceánico cuando los organismos mueren
y queda secuestrado en el lecho marino, por lo cual tienen la potencialidad de reducir la concentración de dióxido de carbono en el ambiente. Este fenómeno se conoce como la bomba biológica de carbono. Además, los coccolitofóridos producen un gas llamado dimetilsulfuro o DMS, que es un gas que estimula la formación de nubes. Esto a su vez refleja la luz del sol. Esto se llama efecto albedo y evita que la superficie del planeta se caliente tanto por recibir menos radiación solar. Es el mismo efecto que generan los tapasoles en los parabrisas del carro. ¿Cómo afectan los hidrocarburos al plancton? Okay. Debo comenzar a decir que la información que se tiene es dispersa por limitaciones en el análisis cuantitativo, y la mayoría de ellas viene a base de experimentos y observaciones en el campo. Los primeros dispersantes, que son los químicos que se usan para disolver la mancha de petróleo, eran muy tóxicos. Entonces, para evitar el posible daño que iban a generar la mancha de petróleo, se usaba un químico que definitivamente mataba todo lo que se encontraba en el camino. Muy bien. El otro cosa importante es que el efecto del hidrocarburo depende de la concentración en la cual está presente. Si la concentración es baja, estimula los microflagelados, ¿okay? Aumenta la población de microdinoflagelados. Reduce la población de diatomeas y la población del macrozooplancton permanece igual. En primera instancia, porque el macrozooplancton se va a alimentar de diatomeas. Si la concentración del hidrocarburo es alta, la población de fitoplancton permanece igual. Sin embargo, se observa un colapso en la población de copépodos y del macrozooplancton. Esto es importante porque los peces se alimentan principalmente de copépodos y de macrozoo. Una vez más, estamos rompiendo la cadena, la trama trófica. Los hidrocarburos pueden afectar el comportamiento, especialmente disminuyendo la evasión de depredadores y el éxito reproductivo. La estructura de la comunidad también se va a ver afectada. En una primera instancia, disminuye la abundancia. ¿Okay? Algunas especies se van a ver favorecidas, otras no. Esto conlleva a un cambio en la composición de especies. ¿Okay? Por ejemplo, puede ser que aumenten los organismos no palatables, es decir, que por su presencia, por tener espinas o por una composición alimenticia diferente, no son aprovechables como un recurso alimenticio por los eslabones superiores en la cadena. Incluso, los hidrocarburos pueden desencadenar mareas rojas si aumentan ciertas especies de dinoflagelados. Desde el punto de vista toxicológico, la incorporación de hidrocarburos a la cadena trófica va a originar una bioacumulación y una biomagnificación de los químicos en los niveles más altos de la trama. Esto va a afectar especialmente al meroplancton. Y aquí hay que recordar que las larvas que se desarrollan en el mero, lo más probable es que se asienten en otros ecosistemas. ¿Y qué pasaría si desaparece la generación de relevo? Y especialmente de una población que lo más probable es que también se vea afectada directamente por el derrame de hidrocarburos. Podemos pensar en la población de camarones de río seco. ¿Okay? Esto es importante sobre todo cuando estos recursos se explotan de manera económica o como fuente de alimento. ¿Okay? Esto puede conllevar a afectar la seguridad alimentaria de los pobladores locales, incluso nacionales. En resumen, el plancton agrupa una gran variedad de especies. Algunos producen su alimento, se conocen como fitoplancton, otros deben consumirlo y representan el zooplancton. Están a la merced de las corrientes por ser pequeños, lentos o no poseer estructuras natatorias. La mayoría de las especies marinas, comerciales o no, desde bacterias hasta especies en la escala evolutiva, pasan a menos parte de su desarrollo en el meroplancton. Son importantes porque son base de la trama trófica y representan la generación de relevo. Producen entre el 70 y 80% del oxígeno. Influyen potencialmente sobre el clima. Son bioacumuladores y biomagnificadores. El efecto de los hidrocarburos depende de la concentración de estos y los hidrocarburos alteran principalmente el comportamiento, éxito reproductivo, composición de la comunidad y pueden desencadenar mareas rojas. Muchas gracias.